las especies para poder conseguir una pareja y poder cruzarse con la pareja que van a elegir, pero acá se dan dos situaciones. Una situación en donde los machos del mismo sexo van a pelear, van a competir entre ellos para poder quedarse con las hembras y poder reproducirse con ellas. Y el otro sería que los machos no van a pelear, pero cada uno de ellos va a mostrar sus mejores atributos para que la hembra logre seleccionar con quién quiere aparearse, ¿ya? Entonces están estos dos mecanismos de selección sexual y también hay que ver que en esta selección sexual igual las especies están en peligro o se tienen que ir adaptando, ¿no es cierto?, para cuando se vean expuestos a un depredador, poder sobrevivir a la amenaza de un depredador. Entonces ahí es donde se van viendo estos atributos en el macho que estaría dominando en la manada y poder, ¿no es cierto?, escogerlo a él o que él sea el jefe de la manada y el que va a poder reproducirse con todas las especies. Entonces, una se va a llamar una selección intrasexual cuando hay competencia entre ellos mismos y la otra se va a llamar intersexual porque entre los machos no hay pelea, pero sí tratan de mostrar los mejores atributos que tienen para poder ser seleccionados y todos se van a ver favorecidos porque cada uno de ellos se va a poder cruzar con una especie, a diferencia del otro que solo uno se cruza con las hembras de esa manada. Por lo tanto, cuando ocurre esto, no habría mucha variabilidad porque siempre sería el mismo macho cruzándose con distintas hembras. En cambio acá son todos los machos que podrían participar de esta etapa, ¿no es cierto?, de un periodo en el año que se da cuando vienen las cruzas entre las especies. Generalmente es en la época de agosto, septiembre, octubre, que viene una mejor época para el apareamiento. Y sobre todo si son especies de corto periodo de gestación y rápidamente nacen los nuevos seres vivos y nacen en un periodo que es apropiado o con buenas condiciones ambientales para que se puedan desarrollar. Tenemos la adaptación evolutiva como resultado de la selección natural. Aquí se explica el proceso de adaptación evolutiva que tuvo el hombre y los cambios que tuvo el hombre durante todos estos periodos. Incluso estos cambios se muestran en su cráneo y desarrollo de su cráneo y de su masa encefálica a medida que iba teniendo mayores conocimientos y también, ¿no es cierto?, que logra el bipedismo, poder caminar más erecto comparado con sus primeros ancestros. En esta adaptación evolutiva que se llama selección natural, por un lado, la especie tiene que sobrevivir para poder reproducirse, porque el hombre también se vio enfrentado a especies depredadoras, por lo tanto tuvo que aprender a defenderse, a sobrevivir en ese ambiente, ¿no es cierto?, y después dejar una descendencia. Aquí, en esta interacción en donde participa el medio ambiente, hay una interacción entre el individuo o el ser vivo animal con las condiciones ambientales que están en su entorno y a los cuales se debe adaptar, ya por ejemplo el frío, el calor, la sequía, la humedad, todas esas condiciones en las cuales tuvo que verse enfrentado, heladas, también hubo muchas heladas, muchos periodos de glaciación, un periodo largo de glaciación que se detenía un poquitito y después volvía a convertirse en un planeta con periodo de glaciación. Entonces el hombre tuvo que adaptarse a todos esos cambios climáticos, poder resistir a esta presión que se llama selectiva, porque esta presión que te pone el medio ambiente hace, ¿no es cierto?, que solo algunos logren sobrevivir y esos serían los que están mejores adaptados. Por lo tanto, no sería una respuesta a una necesidad, sino que es una respuesta a poder climatizarte y poder sobrevivir en ese tipo de condiciones ambientales.
Y a partir de lo que ya vimos, podemos hablar de formación de nuevas especies. Para definir especies son todas las poblaciones que están formadas por un mismo tipo de especie, que se pueden cruzar o entrecruzar entre ellos, y sí que sean después descendencias fértiles. Por lo tanto, se pueden encontrar estas especies, pueden migrar cada uno por su lado, pero cuando viene la época de reproducción, se van a buscar, se van a encontrar, se van a reproducir y luego otra vez se van a separar, como yo les contaba ayer. O sea, se reproducen y adiós, no nos hemos visto más, a diferencia de algunas especies que hay en la naturaleza que tienen pareja única y de por vida. Luego de eso viene el proceso de especiación, que también el proceso de especiación no ocurre de un día para otro, sino que es un proceso gradual, microevolutivo, donde van apareciendo nuevas especies dependiendo de las condiciones en las cuales que se encuentran, o si son de un grupo de la misma especie que por buscar nuevos alimentos, porque el recurso se estaba agotando y se separan los grupos, ellos, ¿no es cierto?, al separarse y encontrar nuevas condiciones, incluso climáticas, distintos tipos de alimentos con los cuales puede sobrevivir, el día que se vuelven a juntar, ha sufrido cambios esa especie y a veces estos cambios pueden generar lo que se llama un aislamiento reproductivo, es decir, que no se pueden cruzar, o si se cruzan, no dan descendencia, o si se cruzan, dan una descendencia, pero una descendencia infértil, porque el mecanismo de especiación no ocurrió tampoco de un mes para otro, sino que es un proceso que dura bastante tiempo, pasado años, y después al juntarse o dependiendo de la especie, por ejemplo, a nosotros si nos separamos por un año, no influiría mucho. Por ejemplo, nos tuvimos que ir al extremo sur, otros al extremo norte, nos juntamos de nuevo en zona centro, no vamos a tener problemas porque nuestros periodos de reproducción, en nuestras edades en que nos podemos reproducir, son distintas a otras especies que algunas es durante el día, es en un mes o es cada 6 meses, pero son distintas las épocas y los periodos. Entonces, esas especies que sí se separan por mucho tiempo, al reencontrarse, no se reconocen entre ellas y no se pueden cruzar. O se cruzan, pero no es efectiva porque va a haber un aislamiento que se llama reproductivo, que puede ser, ¿no es cierto?, en que los órganos genitales son idénticos, pero el tipo de gameto que se produce, o sea, espermatozoide y ovocito, no se reconozcan. O se pueda formar el cigoto, pero sea un cigoto inviable, o se pueda formar el cigoto, se desarrolla el feto, nace y muere, o nace y es infértil. Entonces, ese mecanismo de especiación dura mucho tiempo para poder hacer. Generalmente, cuando se hacen experimentos para poder probar este mecanismo de especiación, se tienen por lo menos un año separados para ver qué resultados hay y ahí se dan cuenta si en un año ocurre el proceso de especiación o necesitan más tiempo para que ocurra el proceso de especiación. Y las especies que llevan a cabo este aislamiento reproductivo terminan siendo especies completamente diferentes, como las que encontró Darwin en la isla Galápagos. Encontró dos tipos de tortugas Galápagos con distinto caparazón, y por lo tanto el tipo de caparazón iba a impedir la cruz entre ellas. Había caparazones en forma de campanas y tortugas cuello corto, y otras caparazones más altas, pero eran tortugas de cuello más largo. Y venían de un ancestro común, pero al distanciarse, al irse a archipiélagos, y eso que estaban en el mismo Galápagos, pero con archipiélagos que hay alrededor distintos, y cruzaron a otros archipiélagos, el día que se reencuentran no se reconocen y ya son dos especies completamente distintas en la forma de su caparazón, en la forma que tiene para alimentarse. Por ejemplo, la tortuga de cuello corto siempre va a comer lo que hay a ras de suelo o lo más cercano a su cuello. En cambio, las tortugas cuello largo van a poder comer frutos de arbustos, hojas de arbustos más altos hasta donde alcanza su cuello, y ahí ya empiezan a ser diferentes.
también encontró 13 especies distintas de pájaros pinzones, en donde se reconocía que en la zona litoral estaba este mismo pájaro pinzón con características propias, y cuando llega a la isla encuentra estas 13 variedades, y la variedad estaba en la forma de su pico, porque al distanciarse e irse a islas o archipiélagos distintos de alrededor, no encontraron los mismos alimentos. Algunas se alimentaban de cactus, otras de semilla, otras de lombrices que hay en la tierra, otras se alimentaban de frutos, otras incluso picaban las piedras, y eso hizo que con el tiempo este tipo de alimento modificara la forma de su pico y que fuera más apto para el tipo de alimentación que iba a tener en ese archipiélago, a pesar de no ser una distancia geográfica tan grande. Pero sí, con el tiempo surgieron estas 13 variedades distintas de pájaros pinzones. Entonces, eso es el mecanismo de especiación y de aislamiento reproductivo. En relación a la especiación, cuando yo quiero estudiar la especiación, miramos este árbol que es filogenético. Hay nodos, y los nodos son características comunes que puedan tener entre ellas. Este sería el ancestro común, y supongamos que este ancestro común tenía 4 pies. Por lo tanto, las primeras descendencias y las segundas también tenían 4 pies. Pero ¿por qué se separaron y son distintas? Porque tenían 4 pies y una se fue a vivir a los lagos, al río, por lo tanto formó de esos pies que teníamos, los transformó en aletas. Este que tenía también pies, esos pies siguieron teniendo la misma forma de pie, pero tuvo una adaptación en el pelaje, que ya no iba a ser un pelaje escamoso, sino que un pelaje más liso pero húmedo, como por ejemplo las ranas, que siguen teniendo los 4 pies, pero ya no son igual a los peces que transformaron sus pies en aletas, y, o sea, no en realidad peces, sino que un mamífero como el delfín, como la ballena, ¿ya? Que eran todas con 4 pies en sus inicios, pero algo hizo que se modificara. Después siguen con 4 pies, pero ya no tienen el cuerpo húmedo ni escamoso, sino que sale una nueva variedad en donde una va a tener plumas. Y después se vuelven a separar porque viene otra variedad que va a tener piel con vello, como mamíferos, ¿no es cierto?, como animales, y después puede salir el hombre, que ya no es cuádruple, sino que es bípedo, tiene pie, pero solo 2, no 4, camina en 2 pies, camina erecto, no tiene vellosidad en el cuerpo, ya tiene menos vello y es una característica ya distinta. Entonces, en cada nodo yo voy escribiendo la característica que en un principio tuvieron en común y cuál fue la característica que fue cambiando después. Y cuando va ocurriendo esto, las especies finalmente no se reconocen entre ellas, se forman nuevas poblaciones distintas a las anteriores y quedan aisladas reproductivamente, a pesar de haber sido de un ancestro en común. Y ellos se fueron adaptando en el paso de los años y se fueron separando. Entonces, después de este ancestro común, la especie 1 es la que está más aislada de la especie 6. La que está más cercana a la especie 6 sería la 5. Las que compartían un punto en común eran la 3, 4, 5 y 6, porque la 2 tiene un nodo completamente distinto a las 3, 4, 5, 6 y al 1. Y eso se estudia también en árboles filogenéticos para ver el mecanismo de especiación y cómo ocurrió especiación, y yo voy mirando distintas características. Después ya obviamente las características son más finas, si son mamíferos, se alimentan por leche, si tienen notocorda, si tienen columna vertebral, y ya se empieza a hilar mucho más fino en el mecanismo de especiación. Y tenemos el otro tipo de especiación. ¿Y por qué ocurre este mecanismo en donde después ni siquiera se reconocen? Porque pueden habitar en la misma región, pero se van a sectores distintos de la región, y al irse a sectores distintos van a encontrar nuevos alimentos, u otras pueden seguir en el continente y otras se van a ir a las islas.
Entonces, dependiendo de a dónde esté, por ejemplo, si se mantienen en la misma región, se va a llamar simpátrica o simpatría. En cambio, si quedan aisladas geográficamente, porque hay un cordón montañoso, porque es una isla y los separa un poco de mar, o porque cruzaron el río y están al otro lado del río, y hay un accidente geográfico que los separa, se llama alopatría. Aquí muestran el caso de estas ranas, que son distintas, hay 3 especies distintas, venían de un ancestro común, pero una se quedó en este sector, en donde por el color se nota que había más vegetación, otra se quedó en este otro sector y la otra se fue más cerca del sector montañoso. Y eso generó que con el paso de los tiempos se formaran estas 3 especies completamente distintas, que al juntarlas, entre ellas no se reconocen y no puede haber entrecruzamiento entre ellas. Vamos con la especiación alopátrica o alopatría. Que tenemos una separación entre las especies. Hay un accidente geográfico y un espacio que las separa. Cuando hay un accidente geográfico que las separa, se llama alopátrica. Esa es la primera forma de reconocer si es simpátrica o si es alopátrica. Cómo están separadas. Estas se desarrollan, por ejemplo, este cerro pudo haber tenido un tipo de clima, este otro cerro tenía otro tipo de clima, e hicieron que estos vegetales fueran más resistentes, supongamos, al calor, y estas se hicieran más resistentes al frío. Y eso después, cuando yo quiero juntar los polen, va a costar o puedo tener una especie intermedia entre ellas o una que sea más dominante. Por lo tanto, quedan separadas por distancias, por diferentes condiciones ambientales, en el caso de la vegetación, por diferentes tipos de clima, por diferentes tipos de suelo, diferentes tipos de nutrientes que van a tener ellas, cantidad de agua con la cual van a tener para poder crecer, y todo eso marcó las diferencias para que finalmente se convirtieran en especies completamente distintas y que se genere este aislamiento reproductivo, que aunque a lo mejor yo tome el polen de una y lo quiera pasar a la otra, manipularlo, ese polen no se logre conectar con el ovocito que tiene la planta para poder reproducirse y generar un fruto. Y tenemos también en el mar, y dentro, en el mar, en el fondo marino, también hay regiones geográficas distintas, y esta misma especie pudo haber quedado separada, ¿no es cierto?, de un lugar a otro, porque una del grupo se salió para ir a buscar alimentos a otro lado, o varias del grupo se salieron. Entonces aquí también tengo un accidente geográfico que la está separando, por lo tanto es alopátrica o de alopatría, y es por la migración. ¿Y por qué ocurre esta migración? Porque estaban buscando alimento, un espacio a lo mejor en donde ir a reproducirse y después no se devolvieron al lugar que tenían en común y se quedaron en ese sector porque encontraron que tenían las condiciones para poder sobrevivir. Esto es por desplazamiento y migración. En cambio, cuando hablamos de vegetación, es porque supongamos que esta es la especie original, por efecto del viento, el polen o la semilla que ella produjo se dispersó por el viento, fue a dar a otro lugar que encontró condiciones para brotar, crecer, pero como eran distintas las condiciones, se generó una planta completamente distinta. Pero esta fue por dispersión, por efectos, ¿no es cierto?, del clima, o también pudo haber sido un ave, un insecto, que al tomar, ¿no es cierto?, el néctar de la flor, transportó el polen y se fue a otra planta y dejó el polen en otra planta, y eso ocurre así porque sabemos que los vegetales, árboles, plantas, no se desplazan, por lo tanto no migran. Lo que aquí ocurre es que los insectos, el viento, son agentes polinizantes y pueden llegar a otro lado y encontrar las condiciones óptimas para poder hacerlo. ¿Hay una consulta? Ya, Janet. ¿Aló, me escucha? Sí, ahora se te escucha súper bien. No sé qué pasó.
Sí, yo hablaba y no se escuchaba. Bueno, con respecto a esto de lo que estaba comentando, leí un artículo ayer, me parece que fue ayer o en la mañana, sobre que identificaron una especie como de pez que sus huevos aguantan ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que un pájaro lo come, lo defeca y ese huevo sobrevive. Y dice que puede ser por la razón por la cual algunos peces, o sea, ese tipo de pez aparece en ciertos diferentes lugares y es porque el pez la lleva dentro de su guatita y después cuando hace sus necesidades ya lo tira ahí. Ajá. Claro, esos son diferentes mecanismos que también se dan en la Tierra cuando las ardillas comen un fruto u otros animales comen fruto y después llevan la semilla, la dejan en otro lado o defecan en otro lado y sus jugos gástricos no afectan a la semilla y al encontrar esta semilla en las condiciones climáticas favorables se va a poder germinar y son ayudantes de este proceso de dispersión de especies vegetales. Pero esos vegetales, por ejemplo, yo crío un helecho en esta zona o en el sur, me encantó un helecho que vi y mi amiga me regaló la matita de helecho que era gigante, tremenda. Yo llego acá súper contenta, el primer año se mantuvo gigante, súper bien, pero después a los años siguientes, cuando me empezó a dar más hojas, las hojas cada vez fueron más pequeñas. Y yo digo, bueno, ¿por qué si este lecho era de hoja grande? Lo que pasa es que acá no hay humedad, no tengo la misma cantidad de agua, no es lo mismo el agua de lluvia que regar con agua potable, que tiene, ¿no es cierto?, metales pesados, tiene cloro, por lo tanto ya le cambié las condiciones al helecho y claro, el primer año se mantuvo intacto, pero ya cuando tuvo que empezar a dar sus nuevas hojas, ya las nuevas hojas no eran idénticas a la original porque yo le cambié las condiciones climáticas. Y eso es como uno dispersa y llega con las mismas plantas en otro sector, pero uno dice, las de allá son distintas, son un verde más intenso, más oscura, hojas más gruesas, hojas más delgadas, pero más grandes, y las de acá se empiezan a engrosar un poco más, porque a través del grosor de la cutícula de las hojas impiden el proceso que se llama de evotranspiración, perder agua. ¿Y por qué lo hacen acá? Porque tienen que retener agua, ya que no tienen mucha agua en este sector, entonces una forma de sobrevivir las plantas. Y al final se transforman en plantas que tienen algunas semejanzas, pero ya se van haciendo el proceso de especiación y se va transformando en una planta distinta, porque le cambié todas las condiciones ambientales. Y eso ayuda a la dispersión. Uno mismo cuando come frutos, y típico, ¿no es cierto?, que alguien dice, ah, esto es biodegradable, puedo botar el cuesco y a lo mejor después aquí mismo va a crecer un damasco. Y eso es la dispersión que uno hace de la vegetación, porque el vegetal obviamente no se transporta, pero tiene agentes que le ayudan a transportarlo. Y lo mismo ocurre con los animales herbívoros, comen, defecan en otro lado y uno ve que empiezan a crecer plantitas en otro lado que tú habías visto en otra parte. Y es porque se van desplazando buscando alimento y van defecando y a pesar de tener el ganado más estómagos que uno, el pH no les hace nada a las semillas porque también son semillas que se adaptaron a ser gruesas, para que en diferentes condiciones ambientales poder sobrevivir hasta que tuvieran las condiciones que fueran óptimas y se pueden mantener por años las semillas. Las personas incluso pueden cuidar por años semillas hasta que de repente se acuerda, yo había guardado semillas de ají, las voy a plantar y no hay ningún problema y se reproducen porque si se le dan las condiciones óptimas se va a reproducir. Pero la semilla tiene esa característica que se puede mantener. Y las especies que ponen huevos y dejan huevos en el exterior, porque es de la única manera, ¿no es cierto? Porque no hay otro tipo de fecundación, pero son huevos que se adaptan a la salinidad, se adaptan al frío, se adaptan a diferentes condiciones ambientales para sobrevivir y luego reproducirse. Entonces va a depender de las características que tenga el huevo, si se dispersa y logró ese mecanismo de adaptación y para protegerse para el futuro, lo va a hacer.
Y así se va dispersando y uno va teniendo vegetación en otros lados. También pudo haber un incendio, arrasó con todo, y a los años vamos a ir a mirar y nos vamos a dar cuenta que empezaron otra vez de a poquitito a crecer otra vez nuevos vegetales y se empieza a transformar otra vez el entorno y a tener mayor vegetación porque ayudan todo lo que es insectos, aves y mamíferos a dispersar semillas. Y aquí tenemos la especiación que se llama simpátrica. Ellas habitan en el mismo lugar, en la misma región, pero están separadas en la misma región. Por ejemplo, esta es una localidad y tengo estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 especies distintas que están en la misma región y vienen de un ancestro en común y va a depender qué condiciones habían en este sector. Por ejemplo, yo digo quinta región, pero está la quinta región, la costa, están los valles, están las precordilleranas, están las depresiones intermedias, y eso va a ser, ¿no es cierto?, que tenga características distintas. Es más, yo soy de Limache, llegué preguntando, oye, ¿cómo estuvo acá la lluvia? ¿Qué lluvia? Me preguntan. Pero digo, si llovió en la tarde, yo llegué allá, 4:30 empezó la clase y se puso a llover. No, acá no llovió. ¿Y estamos a cuánto? En vehículo a 20 minutos, y son condiciones completamente distintas. Acá es un microclima, en cambio en Limache no tenemos microclima. Entonces las condiciones se van dando distintas y las especies se van adaptando a esas nuevas condiciones y van generando, ¿no es cierto?, cambio. Por ejemplo, en estas no es que haya cambiado la especie completa, cambió el color del pelaje de la especie, de lo que ella tenía. Y tiene que ver con el alimento que ella estaba consumiendo y que son alimentos distintos que se encuentran en un lado y en el otro. Y esto con los años generó a que todas se fueran diferenciando, pero todas son de la misma especie, E mayúscula, E minúscula, y se les cambia el apellido, porque son las mismas, pero algo tienen distinto. Y aquí si yo miro, es, ¿no es cierto?, su piel que cambió la coloración, algunas manchadas, manchas más oscuras, manchas de otro color distinto. Estas, en vez de ser manchas, son líneas a lo largo del cuerpo, líneas a lo largo del cuerpo, más intensa, menos intensa, pero va cambiando y son distintas una de la otra. Por ejemplo, ahora si tú miras lagartijas, las lagartijas que uno ve son lagartijas de color oscuro. Y años atrás podíamos ver en el mismo sector lagartijas que tenían un color verdoso, azulado, completamente distintas a las que hay hoy día. Ahora, ¿por qué cambió la coloración del pelaje? Porque ellos se ven rápidamente afectados por las condiciones climáticas que uno no las va notando al tiro porque nosotros tenemos disponibilidad de agua, porque tenemos agua potable, sigo consumiendo los mismos alimentos, si hace frío me protejo un poco más, pero ellas tienen que sobrevivir con lo que hay en el ambiente. Y yo noté eso, que cambiaron las lagartijas que veía yo en mi patio. Ya no son lagartijas con esos colores que me llamaban mucho la atención porque tenían colores muy lindos, y ahora solamente me aparecen lagartijas oscuras. O mariposas. ¿Cuánto cuesta ahora encontrar que aparezca una mariposa que antes tenían diversos colores, naranjas con manchas, rosadas, blancas, y ahora lo que más veo en este sector son mariposas de alas negras y que el borde lo tienen amarillo, pero ya las otras no llegan. Entonces uno, si observa su medio ambiente donde vive y tiene esa precaución de estar observando y vas notando los cambios, o por ejemplo la naranja, que la naranja tenía alas muy grandes, las pocas naranjas que he visto ahora son de alas muy pequeñas, son naranjas muy chiquititas comparadas a como eran antiguamente. Y eso significa que hubo un mecanismo de especiación porque cambiaron las condiciones para estas especies, que ellas se ven afectados más rápido que el ser humano, porque el ser humano tiene otra forma, ¿no es cierto?, de protegerse de estos cambios. En cambio, las especies no, pues siguen viviendo en el medio ambiente, sobreviven con lo que les da el medio ambiente, el alimento que le da el medio ambiente, pero si se pierde un tipo de alimento que ellas estaban acostumbradas a consumir, van a verse obligadas que para sobrevivir
van a tener que cambiar su alimentación y a lo mejor los pigmentos, los colorantes que tenga el nuevo alimento va a hacer que cambie su parte externa y sea una especie completamente distinta. O, por ejemplo, los insectos tienen que ver con la flor, con el polen que consumen, que tienen, ¿no es cierto?, pigmentos distintos. Y las mariposas van teniendo también pigmentación distinta. Y uno va viendo esos cambios si uno tiene la precaución de ir mirando, ¿no es cierto?, qué está ocurriendo en el patio de tu casa con las especies que llegaban. Aquí tenemos en una simpátrica, fíjate, el mismo espacio, pero cambiaron a una distancia y el bosque es distinto. Anda en un bosque mucho más frondoso, por lo tanto tiene más árboles, tiene más sombra, tiene mejor aclimatación, porque los árboles te protegen del calor intenso y también te protegen del frío y te protegen de la lluvia por la copa de los árboles. En cambio, en otro lugar que ves árboles que están más distanciados, no tienes la misma protección que tenías en este bosque. Y por lo tanto, era la misma que estamos en este lado, se trasladó a este y transformó completamente su pelaje. Y esas se llaman simpátricas o simpatría porque siguen en la misma región, pero se cambió a un bosque distinto. Es como cruzar la calle y yo al frente encuentro un bosque distinto comparado con los árboles que tengo a este otro lado. Y obviamente los árboles, si son distintos, tienen semillas distintas o frutos distintos y todo eso va influyendo en la especiación. Y en el mar, ¿qué tenemos? En la simpátrica. Todas estaban habitando en el mismo lugar, pero de repente de estas especies que habían, que yo puedo distinguir algunas de mayor tamaño, otras más pequeñitas, unas se fueron desarrollando un poco más. Después ya se fueron separando por tamaños y empezaron a tener, ¿no es cierto?, un tipo de especiación que a pesar de vivir en las mismas aguas, los tamaños fueron variando y la forma fue variando. Este es más globo, este es un poquito más pequeña, este es más alargado, pero tiene que ver con las condiciones que encontró en el mar. ¿Y qué ocurrió aquí? Lo que hablábamos ayer. Esta especie no se va a cruzar con más pequeñas, va a buscar especies que sean de su mismo tamaño y empieza a ver ese mecanismo en donde no hay azar ni hay un entrecruzamiento entre especies distintas, sino que están buscándose entre las mismas especies y formaron poblaciones completamente distintas, a pesar que en un principio interactuaban todas juntas y no había ningún problema. Entonces eso se llama simpatría. Y aquí está el caso de las Islas Galápagos, aquí está Ecuador, y al frente está el archipiélago que se conoce como Islas de Galápagos, está la isla más grande y las más pequeñas. Y lo único que hicieron estas especies fue trasladarse de una isla a otra y fueron cambiando. Entonces vamos a ver acá qué encontró Darwin. Dice que en la isla Galápagos él encontró una variedad de pinzones y se había dado cuenta que en el continente también había un tipo de pájaro pinzón ancestral. Él vio después con todos los estudios que hizo, porque cuando estuvo en el continente vio este tipo de pájaro pinzón. Viaja a los Galápagos y ve variedades de pájaros pinzones y los empezó a estudiar. Entonces, ¿qué dijo Darwin? Que fue el que empezó a hablar del mecanismo de especiación. Estas diferencias en las especies es porque habitan en suelos distintos, con vegetación distinta, árboles distintos o lugares en que comparten ambos hábitats, de suelo y árboles. Y hay otros archipiélagos que van a tener un suelo distinto u otros árboles, y él empezó a estudiar cuáles eran las condiciones ambientales de cada una de las islas de este archipiélago. También encontró en distintos archipiélagos distintos tipos de frutos, de semillas, de insectos, de cactus, y empezó a estudiar. Dice, ¿qué tipo de especiación es esta? Aquí están todas las características que él vio en los archipiélagos.
y fue viendo los colores y fue diciendo, esta, por ejemplo, que es de color celeste, se alimenta de cactus, pero también se alimenta de frutos y también tiene una característica que va a tener pico del oro, porque esta es la forma del pico. Y esto es los alimentos que ella encontró. Y así fue haciendo el estudio, trabajando con distintos colores para ir viendo ya este pájaro, qué características tenía, qué comía. Este otro, que también tiene un pico del oro, pero más desarrollado, ¿qué come? Y así empezó a hacer el estudio. ¿Dónde habita? ¿Qué pasó con él? Y ella estudió, aquí hay este ejemplo de los pájaros que él vio. La pregunta es, ¿este tipo de especiación es simpátrica o es alopátrica? Les muestro acá. Estamos hablando de este lugar. Si fuera pregunta esencial, ¿qué podríamos decir y cómo lo podríamos argumentar? ¿Simpátrica o alopátrica? Sería Yo, simpátrica. profesora, porque fue en la misma zona. O sea, alopátrica. ¿Alopátrica o simpátrica? Simpátrica yo, porque fue en la misma zona. ¿Y la otra persona había dicho alopátrica? ¿Y después cambió de idea? Alopátrica. Ya. ¿Y Emanuel dice? Alopátrica. Se diferenciaron dependiendo de la parte del archipiélago. Se diferenciaron dependiendo de la parte del archipiélago donde estaban. ¿Alguien más? Pero fueron nichos, profesora. Son los nichos, o sea, el nicho se refiere al lugar donde vive y a qué se dedica, o sea, ¿qué como? ¿Cuál es mi trabajo? Comer semillas, comer cactus, comer frutos. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Yo, por ejemplo, digo esto porque está en el mismo ambiente, pero en distintas islas. Pero ambas convivían en el mismo ambiente. Entonces ahí vamos a ver. ¿Nadie más? Nadie más. ¿No se atreven? No sé si en el WhatsApp enviaron algo. Este es el lugar. Estas son las Islas Galápagos. Este es el archipiélago. Cuando se van a islas distintas y quedan separadas aquí por espacios de aguas, esto se llama un tipo de especiación, ¿no es cierto?, que hay accidentes geográficos, porque ya no está, si hubiese sido este lugar, pero que quedó aquí, acá o acá, estamos hablando del mismo sector, pero que se distanciaron, pero en el mismo sector. En cambio acá hay un accidente geográfico que las separa, ¿no es cierto?, supongamos cuando yo cruzo de un río a otro. ¿Simpátrica o alopátrica? Una es cuando se vive acá y la otra que se fueron a archipiélagos distintos. ¿Siguen reafirmando su respuesta o cambian? Entonces sería simpátrica, porque están habitando, o sea, dentro de la misma región geográfica, pero tienen nichos distintos. Sí. Y ahí se ve. Entonces, eso tengo que ver. O si yo tuviese puesto un cerro, pero una quedó en la punta de un cerro y la otra en el otro cerro, también ya están separadas por un accidente geográfico. Entonces, una es por accidente geográfico y la otra que habita en el mismo lugar, pero que se distanciaron en el sector, nada más. Y esa es la diferencia entre una y otra. Entonces, al final sí eran simpátricas. Ajá. Ay, ya, muchas gracias, profesora. Entonces, eso tenemos que tener presente. Cuando yo observe, ¿qué veo? ¿Hay accidentes geográficos o no hay accidentes geográficos? ¿A qué le llamo accidente geográfico? Que cruzaron un río, que cruzaron la calle y quedaron en calles distintas, y que no se devolvieron al lugar original, que habían cerros, ¿qué otra cosa?
que había una depresión intermedia. Entonces, dependiendo geográficamente qué hay en ese espacio, yo hablo si es simpátrica o es alopátrica. Y cuando digo alopátrica, cuando yo digo, ya, este es el mismo sector, es una planicie, pero en esta parte tengo árboles, tengo, supongamos, pinos, porque hubo una reforestación, en cambio acá tengo árboles nativos, en cambio acá tengo vegetación de arbustos, pero estamos en el mismo sector. Y dependiendo a dónde fue a buscar el alimento, yo digo, bueno, ¿era simpátrica o alopátrica? Y es alopátrica porque estoy en el mismo espacio, lo único que encontré, lugares distintos con vegetación distinta, pero no con accidentes geográficos, que las separan y que después no vuelven al lugar de origen. Janet levantó la manita. Janet, dime. Entonces, sería, por ejemplo, con lo que hablaba de la vez pasada de las avestruz, con los ñandú que hay acá, entonces eso sería como una especiación alopátrica, porque en algún momento estuvieron juntos esas tierras, pero se separaron, entonces unos quedaron allá por África y otros quedaron por este lado, por otro lado, entonces sería como... Al principio, cuando estaban todas en el mismo continente, eran todas idénticas, no había especies distintas. No había ñandú, no había avestruz, era una sola, un ancestro en común. Pero como los continentes se separaron y se movieron, al desplazarse y quedar distanciados, queda un accidente geográfico que es el mar. Y las condiciones climáticas de un lugar con el otro son completamente distintas. Pero, por ejemplo, yo vivo en Limache, vivo en una población y atrás hay un cerro, pero en este cerro, en un lugar, reforestaron y tienen solamente eucaliptus plantados, y para el otro lado están los árboles típicos de Limache, que son los, que no me gustan mucho, pero dicen que están en peligro de extinción, los espinos, y hay boldo y hay otras especies más. Pero estoy en Limache y en el mismo cerro. Pero si la especie se fue a árboles distintos, a lugares distintos, sigue siendo alopátrica o alopatría, porque está en la misma región, en el mismo sector, que no hay ningún cambio en accidentes geográficos, sino que lo que cambió es la vegetación, la que hay acá con la que hay acá. Pero no hay cambio de accidente geográfico. En cambio, la otra, cuando los continentes se empiezan a separar, quedan separados por un accidente geográfico que sería el mar. Y las condiciones climáticas iban a ser completamente distintas y se tuvieron que adaptar a climas distintos, ambientes distintos, vegetación distinta, o sea, cambia todo cuando cambia el clima. En cambio, en la misma región sigue siendo el mismo clima, lo único que hay vegetaciones distintas, con distintos frutos, pero están en el mismo lugar. Entonces, a veces cuesta, pero teniendo, como dice acá, esto se tienen que acordar siempre. La alopátrica se llama especiación geográfica. Me equivoqué, simpátrica, alopátrica, chiquillos, me enredé ahora que estoy mirando, mira. Chan, chan. Alopátrica, accidente geográfico. Tengo cerro, tengo río, tengo todo, por lo tanto era alopátrica. Y acá sigo teniendo en la alopátrica cambios. Y acá, en esta, la misma región, simpátrica, perdón, al final me terminé confundiendo, pero ahí, simpátrica, mismo lugar, alopátrica, distintos accidentes geográficos, ¿ya? Que no se me olvide de nuevo, alopátrica, accidente geográfico, simpátrica, sin accidente geográfico. Por lo tanto, esta tiene accidente geográfico porque está separado por agua, por lo tanto es alopátrica. Y si se hubiesen quedado acá en el continente, en Ecuador, habría sido simpátrica. Es más, acá en Ecuador, Darwin encontró a la misma especie, no vio distintas especies de pájaros pinzones. Las distintas especies las encontró en los distintos archipiélagos, ¿ya? Entonces, si se hubiesen quedado en el continente, en Ecuador, se llama simpátrica. Si se separaron acá en diferentes islas, aunque sean pequeñas, pero con alimentos distintos, y no se devolvieron más a su lugar en común, quedaron como alopátricas,
¿ya? Ahora sí. Entonces, el pinzón que hay acá y todos los pinzones que hay acá son especiación simpátrica. Los pinzones que hay acá son alopátricos. Ahora sí, chiquillos, perdón, ahí ya no te bien, borren. Atrás el proceso. ¿Quién más me había preguntado? ¿Alguien? A ver, perdón, chiquillos, pero ¿se entendió? ¿Les hice captar de nuevo el concepto? Sí, profesora. ¿Ya? Lapsus. Ya. Debido a este tipo de especiaciones alopátricas y simpátricas, viene lo que se llama el mecanismo de aislamiento genético. ¿Y por qué empiezan a ser y a verse distintas las especies? ¿Qué tenemos en esto? Primero, para que una especie se separe de la otra y quede aislada genéticamente, ¿no es cierto? Significa que ellas no se van a cruzar nunca más, ¿ya? Ese es uno de los primeros requisitos. Segundo, van a tener un flujo genético distinto entre las especies que se están formando y que son distintas. Pero cuando ocurre un aislamiento reproductivo, o sea, vamos agregando más cosas a este mecanismo de aislamiento genético, además de ser genético, porque hubo mutaciones en sus genes, en sus cromosomas, en su información genética, además aparece una nueva barrera, que es una barrera que se llama aislamiento reproductivo. Este aislamiento reproductivo no significa, no se pueden cruzar. Se pueden cruzar, pero puede pasar esto. Se cruzan, se reconoció ovocito con espermio, logró formar el cigoto y se forma el cigoto y voy a tener dos situaciones. Se desarrolla y nace o alcanza a llegar hasta cigoto y se pierde. Y si nace, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que tenga la imposibilidad de que sus crías sean fértiles y todas sus crías sean infértiles. Entonces el mecanismo de aislamiento genético ya está. La diferencia es, ¿puedo dejar descendientes o no puedo dejar descendientes? Cuando esa cruza es viable y deja descendientes, pero ese descendiente no tiene ninguna posibilidad de procrear porque es infértil, entonces yo estoy hablando de un aislamiento genético, en donde ya, claro, se reconocen los gametos, pero las crías que van a nacer, que son híbridas, no están fértiles. Y la definición de especie dice que son especies que tienen características en común, que se parecen entre ellas y que además son fértiles. Esa es la definición de especie. Por lo tanto, puede dejar descendencia reproductiva. En cambio, cuando hubo un aislamiento genético, y ya no digo especie, digo esto es una especiación, porque estoy viendo esto. Se cruzaron, resultó la cruza, tuvo descendiente, y tomo ese descendiente con otro, los trato de cruzar, y veo que se cruzan, pero no nace nada. Significa que de esos híbridos no hay fertilidad, por lo tanto, hubo un mecanismo de aislamiento reproductivo. Y se dan cuenta después, porque uno queda súper contento, me resultó la cruza, ya voy a tener estas especies ahora y voy a tener hartas y me voy a dedicar a vender. Pero resulta que no le resultó, porque hubo un mecanismo de aislamiento genético. Y eso ocurre. Y la gente que trabaja en la ganadería van, ¿no es cierto?, a ver ganado, van a buscar machos que sean fuertes, que tengan ciertas características para mejorar su ganado, lo compra, invierte, se cruza con todas las hembras que tiene, pero resulta que toda la descendencia que tuvo fue infértil. Janet, levanta la mano. Dime, Janet. Con respecto a eso, por ejemplo, yo crecí en el campo, mi mamá tenía gallinas y una vez llegaron unas gallinas así como distintas, bueno, que mi mamá compró y todo era como más grandota, más robustas, con mucha pluma por todos lados, era como más peluditas de pluma. Y mi mamá la cruzó y esas gallinas nunca, o sea, ponían huevos, el gallo o sea, se apareaban, pero se ponía huevos, se ponían a anidar huevos, pero no salían pollitos. Hasta que mi mamá tuvo que buscar otro par de esa misma gallina, de ese mismo
para que pudieran dar, pero salieron unos pollitos, pero se morían rápido, entonces al final de cuentas esas gallinas no funcionaron. Claro, porque eran híbridas y ocurrió lo que se llama el proceso de aislamiento genético y de aislamiento reproductivo. Entonces ahí cuando las personas de campo no saben y te compran nuevas especies, que es lo típico del campo, no, este huevo estaba güero. Y usan ese concepto acá en Chile, no, este huevo estaba güero, por eso no dio y lo desechamos. Pero resulta que le pusiste 12 huevos y justo los 12 huevos te salieron güeros. Y la explicación científica es esta. Claro, es más bonita, es más grande, ya digo, con esta sí voy a tener mejores huevos, van a ser huevos más grandecitos, voy a poder tener más crías, vender, pero resulta que no estoy teniendo más crías, sino que se alcanzó a hacer el híbrido nomás y de ahí ya no pasa. Y eso es el aislamiento genético que mucha gente que se dedica a la ganadería, a criar animales para vender o para vender sus huevos, o te dice, no, mire, todos estos huevos, el gallo hizo a todas las gallinas, así que están todos fecundados. Y la persona se lleva los huevos, tiene otra gallina que justo estaba en la época y le pone esos huevos para que los cuide. Y está los 21 días y no sale nada de los huevos y se sigue demorando y siguen esperando y no va a salir nada de los huevos. Y es porque son híbridas infértiles. Es decir, ahí hubo un mecanismo que se llama de especiación, de aislamiento genético y de aislamiento reproductivo. Milka levantó la mano. Milka, dime. Mi mamá cuando era joven me había contado antes que ella había tenido conejos y estos conejos una vez le trajeron un macho que era un conejo angora y tuvieron crías, pero a los 15 días murieron. Ese es el aislamiento reproductivo. Yo tengo un vecino que es alemán, a él le gusta consumir conejo porque dice que la carne de conejo es más sana y como ya tiene tantos, quería vender y también encontró una angora, pero es preciosa la angora. Y al final está tan enojado el alemán, pobrecito angora digo yo, quedó en una jaula distinta solo porque dice, este macho no sirve para nada. Claro, pues alemán, también campechano, que viene de allá, viene de familias que se dedicaban a la agricultura, y no le resultó, pues yo no entiendo, o sea, él me da risa porque él dice, no posible, me mintieron, me engañaron, mira lo que me vendieron. Y lo que no entiende que es esto, es un aislamiento genético. Entonces, ni por más que yo encuentre algo bonito, que la quiera cruzar, no va a resultar. Yo tengo una hembra, mi hijo me regaló una San Bernardo, yo estoy fascinada con mi San Bernardo, y mi hijo, lo único que quiero, me dijo, tener cachorritos, y quiero tener cachorritos y los cachorritos. Ya la San Bernardo tiene 8 meses, ya pasó la época del celo que es a los 6 meses, y no le viene celo, y no le viene celo, entonces mi hijo dijo, pucha, no vamos a poder tener cachorros, y claro, pues, son animales de criadero que entre grupos distintos logran hacer la fecundación y te lo dicen, este es de este tamaño, así de grande, y cuando tenga cachorritos, mándeme foto porque va a tener tremendos cachorros. Y mi perrita no tiene celo, no ovula. Entonces ahí, chuata, dije yo, pagaste harto, pero realmente no es fértil. Pues. ¿Qué le vamos a hacer? No es culpa de la perrita, sino de la gente que no sabe que al hacer estas cruzas con animales distintos para que salgan más grandes, más desarrollados, estamos teniendo un problema de aislamiento genético y de aislamiento reproductivo. Y antiguamente también tuvimos una San Bernardo porque a mi papá le gustaban, pero la trajo del sur y tampoco. La pobrecita sufría porque la llevábamos a distintos lados, porque ella sí tenía sus celos. Y la llevábamos a otras partes, ya está en celo, aquí está el macho, y no hubo caso. Nunca tuvo crías, nunca. Y tenía unas cocker, que también me gustan las cocker, y las cocker sí quedaban preñadas, y me daba pena porque ella las cuidaba, pues al final se hacía cargo de los cachorros y ella andaba con los cachorros para todos lados, contenta porque son muy maternales, pero tampoco nunca tuvo crías y vienen de criadero, gente que se dedica a hacer cruzas de animales. Y esa es la desventaja que hay y que la gente que se dedica a hacer esto no sabe que está produciendo descendencias que no son fértiles. Pero uno igual tiene la esperanza, puede ser que resulte, que ahora sí resulte. Pero ahí está mi niña hermosa, regalona.
Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos de aislamiento reproductivo? Tenemos el precigótico y el poscigótico. Significa precigótico antes de que se forme el cigoto o después que se formó el cigoto. ¿Qué es el precigótico? Que no se forma ningún cigoto, significa se cruzan, el gallo pisó a la gallina, está el ovocito de la gallina, está el espermio del macho y no se juntan, no hay fecundación. A pesar de que uno vio que el gallo pisó a la gallina o que el perro montó a la perra, no se forma porque no se reconocieron ovocito y espermatozoide y ese se llama precigótico. Y está el otro que es poscigótico, es decir, se juntó el espermatozoide con el ovocito, se formó el cigoto, pero este cigoto le puede pasar dos cosas. Se pierde o nace, dura pocos días, o nace, crece, pero no se reproduce. Entonces, estos son los dos mecanismos que se llaman de aislamiento reproductivo precigótico y el poscigótico. Entonces, el precigótico, las situaciones que se dan entre ellas, una puede ser que yo los llevo y no se van a cruzar porque hay incompatibilidad de genitales y no hay caso. Y uno dice, ¿pero cómo? Está en celo, el macho va a querer montarla, pero no hay reconocimiento de genital. Puede ser también una falta del llamado sexual, es decir, que no está produciendo las feromonas que necesitan reconocer los animales, que es el vamos para la cruza. No tiene ese aroma especial que debe tener, que le dice al macho, está en época reproductiva. Puede haber incompatibilidad de gametos, ovocitos y espermatozoides. Puede haber un aislamiento por diferencias de hábitat, por ejemplo, una viene del norte, el otro del sur, o de conductas. Entonces, como son hábitat o son conductas distintas, tampoco resulta. Estos precigóticos podrían ser aislamientos temporales, aislamientos químicos, mecánicos, gaméticos o conductuales, que eran los que les mencioné recién, y así se les separan, ¿no es cierto?, con cada tipo de aislamiento precigótico. Y me pilló la máquina, el poscigótico, te dice, se forma, pero va a ocurrir ¿qué? Se abortó el embrión o el feto, muerte prematura del recién nacido o esterilidad cuando es adulto. Y esterilidad del híbrido. ¿Por qué del híbrido? Porque crucé especies distintas, algo tenían en común, pero son realmente especies distintas, por lo tanto el híbrido es estéril. Y ahí hay varios ejemplos de las cruzas que se han hecho y todas son infértiles. No dejan descendencia después cuando son adultas. Lograron desarrollarse, lograron crecer, pero no son fértiles. Y esta es la pregunta esencial que se basa en la clase que vimos hoy día. Lo que aquí estoy viendo es un mecanismo de especiación. Lo que usted tiene que explicar, si es alopátrica, si es simpátrica, si es precigótica, poscigótica, porque después las suelto, las dejo convivir juntas, ¿qué pasa? Y eso es lo que usted tiene que reconocer en la imagen del experimento que hizo Diane Dodd y contestar estas preguntas. ¿Qué intentaba demostrar Diane con el experimento? ¿Cuántas especies de moscas participaron? Es cosa de contar. ¿Qué resultados obtuvo? Estos son los resultados. ¿Qué pudo concluir? ¿Qué pasó aquí? Y ahí están todos los conceptos vistos para que ustedes lo puedan explicar. ¿Se entiende lo que hay que hacer? No está ahora se dan cuenta que no está difícil. Ya entienden los conceptos. Digo yo. Mirka. Profesor, ya le envié la tarea para que sí puede revisar, por favor. Ya. Ok. ¿Alguien más? Janet levanta la mano. Janet, dime. Por especie, entonces, es por cada, por ejemplo, especie es el grupo de moscas en este caso, Sí. no cada una. No, especie, este grupo, esta es una población de moscas. Está formada por especies de moscas, pero que Diane Dodd las separó. No se pueden juntar y además de separarlas, las alimentó con alimentos distintos. ¿Qué pasó con ellas? Fíjate en los colores, fíjate con los cambios, para que tú me puedas explicar qué pasó acá y puedas responder y argumentar.
Pero los Ya, temas que profesor. vimos hoy día son especiación, alopátrica simpática, presigótica posigótica, aislamiento reproductivo. Y esos son los conceptos que tienes que explicar en este experimento. ¿Y ahora se entiende? No son los de la clase pasada, son solamente los conceptos de esta clase. ¿No hay dudas? ¿No? Parece. Ya. Eso, chiquillos.